Luis Hipólito Alén en la mañana de Juan Domingo, nada menos que en estas vísperas, Luis. Buenos días, compañeros. Mañana es el Día de la Memoria, ¿no? Sí. La memoria es, en gran medida, la historia, la historia, mejor dicho, es la memoria colectiva de un pueblo, ¿no? Entonces, es bueno hacer historia. De paso, y antes de empezar en eso, le voy a decir a Claudio Orellano que entre 1934 y 1945 fue alcalde de Nueva York. Fiorello LaGuardia era un hombre acusado de socialista para la época. Es cierto, Luis. Apoyó el New Deal y todo eso. Bueno, pero volvamos a nuestro país, ¿no? Muy bien. Decía que la memoria... la historia es la memoria colectiva de un pueblo, entonces uno tendría que pensar en nuestra historia, y nuestra historia está recorrida por un hilo delgado, pero siempre presente, que en algunos momentos se nota mucho más, que es la idea de que al enemigo o al disidente político se lo elimina, y que también eso se hace en nombre de un interés que no es precisamente el interés nacional, así desde 1810 en adelante lo podríamos decir, pero ciñéndonos un poco, ajustando los términos, ¿no? Porque ya también han hablado muchos compañeros y muy bien, uno podría decir que el Estado-nación moderno en la Argentina se construye con Mitre y Sarmiento en la década de 1860 en adelante y se perfecciona con la República Oligárquica que construye Julio Argentino Roca y sus seguidores, ¿no? Frente a ese modelo, un modelo que era absolutamente dependiente de la potencia hegemónica, en aquellos momentos el Imperio Británico, actualmente Estados Unidos, ¿no? Se produce ese bloque histórico que se construye así, que no logra romper el radicalismo irigoyenista pese a sus buenas intenciones, pero con sus múltiples problemas y defectos, como por ejemplo las matanzas de la Semana Trágica y de la Patagonia Rebelde, ¿no? Ese bloque histórico se rompe con el peronismo. El peronismo es la ruptura del bloque histórico construido desde 1861 en adelante por Mitre y sus seguidores, perfeccionado por Roca, y que después había encontrado su punto de alza después de la experiencia irigoyenista con la década infame, ¿no? El peronismo viene a romper eso. Y entonces, frente a eso, ¿qué hace la derecha argentina? Produce el golpe del 55 después de los intentos frustrados del 51 y del 53 y el bombardeo de la plaza también, y a partir de ahí se lanza a la tarea de tratar de reconstruir ese bloque histórico que significaba la expulsión de los trabajadores de la escena política, la reducción de las clases de la clase media a sus peores niveles, ¿no? O la eliminación directa de la clase media, el fin de toda conquista como el aguinaldo, las vacaciones pagas, etcétera, etcétera, todo aquello que significaba los derechos del trabajador y que el peronismo había construido, y para eso recurren, por supuesto, a la violencia, ¿no? Al decreto 4161 y a la prohibición hasta de cualquier cosa que tuviera que ver con el peronismo, a los fusilamientos de José León Suárez y el general Valle y sus compañeros, y a la proscripción directa del peronismo que dura hasta 1973. Con los intentos pseudo-democráticos de Frondizi y de Ilia, que eran intentos de construir una especie de democracia que no lo era, formal, pero sin la presencia del peronismo, y que ante el fracaso terminan con la vuelta de Perón y con las elecciones de 1973. Ahora, el germen de esa división histórica ya estaba también metido dentro del propio peronismo, porque la derecha no es inocente y piensa bien las cosas que hace, y sabía que para destruir al movimiento popular tenía que tratar de destruirlo de adentro, y también se produce esa derechización de un sector que se dice peronista. Yo prefiero no nombrarlo como tal, ¿no? Porque siempre fueron enemigos del pueblo, y uno piensa que el peronismo es el nombre que el pueblo adopta en su lucha por la liberación, como decía Cook, ¿no? Pero bueno, y eso produce todos los enfrentamientos, y llega el golpe del 76 y esa dictadura militar, cívica, eclesiástica, ¿no? Que tiene fuerte apoyo sobre todo de los Estados Unidos, y que viene a tratar de reconstruir ese bloque histórico que existía antes del 45.
Fíjense ustedes en el nombre que le da la dictadura a eso, proceso de reorganización nacional. No es inocente la elección de ese nombre, es porque ellos vinieron a reorganizar en el país de la misma manera en que se había hecho en la época de Mitre, de Sarmiento, en las épocas posteriores. Porque en 1860, en la década del 60, Mitre y Sarmiento establecen lo que llamaron la guerra de policía, o sea, el exterminio de los restos de las montoneras federales del interior, la persecución y el asesinato de Chacho Peñalosa, la muerte de Varela en el exilio, la derrota de López Jordán y todo lo que significó eso. Y eso es también el antecedente histórico del terrorismo de Estado que desde 1974 en adelante se instala en nuestro país. Y que tiene sus diferencias, porque desde la muerte de Perón en adelante, porque antes la AAA, si bien había actuado, no había asumido los atentados que había producido, ni el atentado contra Solari y Irigoyen, ni el asesinato de Carlos Mujica, ni la muerte de los militantes del Partido Socialista de los Trabajadores. La primera muerte de la que ellos reivindican como propia es la de Rodolfo Ortega Peña el 31 de julio del 74, porque ya había muerto Perón, ¿no? Entonces se habían desembosado de cualquier prurito que pudieran tener, ¿no? Entre esa muerte, entre el 74 y el 76, se producen los 1.500 asesinatos que señalaba, por ejemplo, Tito Plaza, y que son una muestra del terrorismo de Estado en tanto y en cuanto se produce la eliminación de un sector político al que se individualiza como tal, y para eso se cuenta con el apoyo de estructuras estatales, no de todo el Estado, pero sí de estructuras estatales como el Ejército en Tucumán, como las fuerzas de seguridad, porque la AAA se nutre de la Policía Federal, etcétera, etcétera, o lo que era el Comando Libertadores de América en Córdoba, o la CNU en Mar del Plata y La Plata, bueno. Pero después del 24 de marzo del 76 lo que se produce es que todo el Estado, todas las estructuras del Estado son puestas al servicio de la eliminación mediante el terror de cualquier disidencia política para instrumentar un modelo económico, político y social que era, con las correcciones que imponía el tiempo, por supuesto, el mismo de Mitre y Sarmiento, el mismo de Roca, el mismo de la década infame, ¿no? Y que su figura principal y el jefe civil de esa dictadura fue José Alfredo Martínez de Oz, ¿no? Y ese intento de reconstrucción dejó huellas profundas que todavía no han podido ser eliminadas. ¿Por qué? Porque desde 1983 en adelante no hubo una construcción de una democracia plena, como también lo indicaba Tito Plaza hace un rato, sino que se recuperaron las formas jurídico-institucionales del país, o sea, votamos a los presidentes, votamos a los legisladores, etcétera. Pero democracia plena acá todavía no hubo, salvo el intento de los 12 años de Néstor y Cristina, ¿no? Y lo que hay detrás de todo eso sigue siendo lo mismo que en 1860 era el Imperio Británico, que nos llevó incluso a esa guerra asesina contra el Paraguay, ¿no? Los intereses del Imperio Británico fueron servidos por los gobiernos de Mitre, etcétera, etcétera. Ahora es el Imperio norteamericano, y lo vemos claramente con este gobierno, que de una manera mucho más expuesta que lo que hicieron otros, que por lo menos trataban de guardar un poco la forma, sin no decirlo directamente, o hablaban de relaciones carnales o cosas por el estilo, pero no lo decían directamente, se caracteriza por someterse plenamente a los dictados del Imperio norteamericano. Por eso uno recuerda, y es bueno tenerlo presente, ¿no? Mark Twain, aquel famoso escritor norteamericano, el de las aventuras de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, en algún momento publicitó una bandera de los Estados Unidos que, en vez de tener las barras rojas y blancas y las estrellas en el cuadradito azul, tenía barras rojas y negras, y las estrellas eran suplantadas por calaveras, porque era un imperio asesino. Y ustedes piensen, ¿no?, en las cosas que siguen produciendo los Estados Unidos hoy en día. Siguen siendo los impulsores del terrorismo y del genocidio, por ejemplo, que sufre el pueblo palestino en Gaza, y siguen interviniendo en favor de sus intereses desembosadamente, como cuando Trump amenaza con que
va a recuperar el canal de Panamá por la fuerza, un canal que nunca fue de ellos, aunque Panamá en gran medida fue un invento yanqui, que se va a quedar con Groenlandia y hasta los canadienses le dice que se los va a anexar, ¿no? El ansia imperial de los Estados Unidos no se ha acabado y siguen tratando de dominar el mundo. Y acá han encontrado un fiel servidor, un fiel seguidor, ¿no? Frente a eso, uno tiene que recordar que así como en 1946 la alternativa fue Braden o Perón, ¿no? Todavía tenemos ese mismo desafío de enfrentarnos a lo que es el imperio y de decirles que no. Porque cada prohibición de ellos nosotros la tenemos que tomar con una medalla. Porque prohibido también fue en su momento hasta Chaplin, al que acusaron de comunista, y algunos otros, el Diego, que tampoco les permitían entrar al país, ¿no? Entonces, las prohibiciones de ellos son medallas para los nuestros. Y tenemos que recuperar, como parte de esa memoria que mañana tenemos que celebrar, esa decisión de enfrentar al imperio y de reivindicar nuestra soberanía política. Y recordar además que los derechos humanos no son solamente la expresión más violenta que tuvieron en su violación, como fueron los asesinatos, las desapariciones, los secuestros de la dictadura genocida, sino que la concepción de derechos humanos es mucho más amplia, son derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, de incidencia colectiva, y que la primera constitución que en el mundo reconoció esos derechos y los integró como parte de su ordenamiento jurídico después de la Declaración Universal de 1948 fue la Constitución de 1949. Así que tenemos también ese mandato de luchar por los derechos humanos en su plenitud, en su totalidad, que por supuesto incluye decididamente la lucha contra la impunidad, porque sobre la impunidad no se construye democracia, pero no solo la impunidad del pasado, sino la impunidad de personajes como la Bullrich y compañía, que no han respondido todavía por los asesinatos de Rafael Nahuel, de Santiago Maldonado y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, luchemos por los derechos humanos con memoria, con la memoria colectiva de este país que supo resistir desde 1806 en adelante a cualquier intento de invasión y supo construir una alternativa que defendió la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Ese es el sentido de la marcha de los 24, no solo porque reivindicamos a la memoria de los compañeros detenidos desaparecidos, sino porque asumimos como propias sus luchas. Ese es nuestro desafío y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer y convocar para mañana una vez más. Completamente de acuerdo. Feliz Juan Domingo para todos, compañeros. Muchísimas gracias. El querido Luis Hipólito Alén, que fuera subsecretario de Derechos Humanos de la Nación durante la dirección de nuestro inolvidable Luis Eduardo Dualde. Así es. Eduardo Luis Dualde. Y que también dirigiera la carrera de Justicia y Derechos Humanos creada por Ana Jaramillo en la Universidad Nacional de Lanús.